Lo acompaña la secretaria ejecutiva, señora Paula Beale Sepúlveda. Bill. Para no equivocarme, mejor ir a la literalidad. ¿Y el jefe del Departamento de Acreditación Institucional, señora Claudia Venegas? ¿No? ¿Y Alonso Núñez? Puede pasar a la mesa, no hay problema. Y además tenemos la presentación del expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, señor Alfonso Muga Naredo, y el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señor Juan Eduardo Vargas. La modalidad es que exponen hasta 15 minutos, se sugieren 10, y luego de eso se les realizan preguntas a todos al mismo tiempo. ¿Ya? Don Hernán, tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que quizás sería oportuno partir indicándole a la comisión es que a la época en que se me ha pedido yo me refiera, no participaba yo de esta comisión de acreditación en ninguna condición. Yo comencé a integrar la Comisión Nacional de Acreditación al año siguiente de esta decisión, que fue el año 2015. No obstante, me propuse intentar representarle a la Comisión los antecedentes que a esa época se tomaron en consideración para adoptar una decisión sobre la acreditación o no acreditación de la Universidad del Pacífico. Y el tema mío es para resumir. En mayo del 2014 la CNA recibió el informe de autoevaluación de la universidad. Posterior a eso, y esa ocasión gatilla el inicio del proceso de acreditación de esa época. Durante los meses siguientes y en 9 ocasiones la comisión tuvo que enviar solicitudes de información adicional a la universidad a través de nuestra Secretaría Ejecutiva, de manera de complementar la información que inicialmente nos proporcionó la universidad. Luego, entre los días 2 al 14 de agosto, 3 días de ese año 2014, la universidad fue visitada por el Comité de Pares Evaluadores que habitualmente se designa para visitar cada una de las instituciones de educación superior que están en su proceso de acreditación. Con ese informe y concluido el análisis de la información que tenía acumulada la comisión, se tomó la decisión de no acreditar a la universidad en la sesión 818 de octubre del año 14. Esa decisión fue refrendada posteriormente al rechazarse recursos de reposición presentados por la universidad y esa decisión se tomó en diciembre del 2014. Se acogió la petición de modificaciones al texto de la resolución original que se reponía, pero se rechazó se mantuvo la decisión de no acreditar a esta universidad. Si uno quisiera resumir los aspectos que vale la pena destacar de esta decisión de la comisión, lo primero que podríamos decir es que la comisión observó que la autoevaluación que se efectuaba tenía debilidades significativas, principalmente que era muy descriptiva y tenía un análisis de fortalezas y debilidades de la institución que nosotros, o la comisión en su momento, estimó como débiles. Quiero señalar que esa observación también había sido efectuada por la comisión en el proceso de acreditación previo que había tenido esta misma universidad. Otro punto a destacar, la cobertura geográfica que tenían las actividades de la universidad y lo mismo la amplitud de la oferta educativa que tenía
no trabajaba adecuadamente al juicio de la Comisión con los recursos y las capacidades tan limitadas que tenía la universidad, y eso llevaba a que los esfuerzos y los recursos se diluyeran, poniendo en riesgo, cuando no afectando eventualmente, la calidad de la educación impartida. Adicionalmente, la Comisión observaba que el plan de desarrollo que había elaborado la universidad, que cubría el periodo 2011-2015, contenía metas a alcanzar en ese periodo de 5 años, en 18 indicadores diferentes, y la evaluación practicada a esas metas constataba que solo se había cumplido en el año 2013 un tercio de las metas consideradas. Después, siguiendo en el tema, por mi sesgo profesional, diría, voy a enfatizar cuestiones referidas a la gestión y a la cuestión financiera de la institución. La situación también mostraba que había 3 socios activos de la corporación, familiares a su vez del presidente de esa corporación, que participaban además como directivos en la estructura administrativa de la universidad. Otro punto a destacar: el funcionamiento de ella era posible en 3 edificios, de los cuales 2 eran de propiedad de la Fundación Julio Ortúzar, y el tercer edificio lo podía usar la universidad en su condición de subarrendadora. Luego teníamos ahí un punto en el que ninguno de los edificios donde funcionaba esta institución eran de su propiedad. Adicionalmente, en el tema inmobiliario, la universidad actuaba a esa fecha como fiadora y codeudora solidaria de créditos otorgados a la Fundación Jorge Ortúzar, y sin una explicación válida, según observó la propia comisión, respecto de los motivos para otorgar esa fianza, y que además eran otorgadas a título gratuito. También destaca que en esos últimos 5 años, en lo financiero, la universidad mostraba indicadores operacionales a la baja y sin ser negativos. Lo que sí mostraban era la existencia de excedentes de caja de niveles francamente mínimos o exiguos. Había un incremento en los gastos operacionales que crecían a la par con el aumento de los ingresos. Ese aumento de gastos adicionalmente mostraba poca flexibilidad para su reducción, y todo ello acompañando a estos excedentes bastante exiguos, como digo, no más la presencia de estas garantías o fianzas nos hacían pensar, o le hacían pensar a la Comisión Nacional de Acreditación, que tenía una situación financiera más vulnerable, por riesgos y por resultados financieros muy bajos. Naturalmente, a eso, la consecuencia de ello es que la liquidez de la institución era bastante baja, ¿ya? También, reflejando lo anterior, la universidad mostraba una tendencia al alza en el endeudamiento financiero que ella tenía entre los años 2010 al 2013, que si bien era, en términos de ratios financieros, relativamente bajo, o comparado con otras instituciones de similares o distintas características, era bajo, tenía una característica que no era buena, y es que sus obligaciones bancarias se concentraban en el corto plazo, y con un excedente y con una liquidez baja, era una situación que estresaba aún más los riesgos financieros de esta universidad. Por otro lado, no obstante eso,
había un plan de desarrollo para los años 2014 al 2018 que contenía inversiones por 3.000 millones de pesos de la época y que la universidad declaraba que los cubriría con deuda y recursos propios. Los antecedentes que previamente he mencionado hacen mirar como una proyección enteramente inalcanzable esa manera de financiar estas inversiones, lo que evidentemente llevaba a que la corporación iba a tener que recibir de parte de sus socios aportes para financiar esas inversiones, porque en esas condiciones financieras que tenía no se estima factible que la banca vaya a contribuir con préstamos si no hay algún nivel de compromiso y de respaldo de parte de los socios de la corporación. Otro punto que vale la pena mencionar es que al analizar el balance de la universidad, la provisión de incobrabilidad por las cuentas por cobrar básicamente eran pagos adeudados por sus estudiantes. A diciembre del 2013 llegaban a una provisión total de 1.530 millones, que en el año anterior eran del orden de 1.219, es decir, la universidad de un año al otro había aumentado la provisión en unos 300 millones de pesos, pero esa provisión es evidentemente insuficiente. Por ejemplo, si uno toma en cuenta que las deudas morosas que tenían más de un año de vencidas ya llegaban a 2.300 millones en el año 2013, habiendo sido solo 1.900 millones en el año previo. Entonces, si estamos incrementando la provisión en el orden de 300, pero las deudas morosas con más de un año de antigüedad ya habían crecido en 400 millones, es evidente que esa provisión no era adecuada. Y la explicación que uno puede tener para una política de provisiones de esa naturaleza es simplemente que incrementarla, como sería recomendable, iba a deteriorar aún más los resultados de los estados financieros de la universidad. Por último, hay que señalar que en esa época, estoy hablando del año 2014 o 2013, esa universidad, de acuerdo a los estados financieros, etcétera, no tenía juicios o acciones legales relevantes pendientes en su contra. ¿Qué se puede mencionar respecto de lo que habían avanzado en cuanto a la acreditación anterior? Se había superado temas referidos a la falta de claridad en la definición de su misión institucional, se había superado las atribuciones y el funcionamiento de las estructuras de gobierno y de gestión de la institución, con el defecto que mencioné antes, que quienes estaban en el Consejo o en la corporación, a su vez asumían labores de dirección y ejecutiva en la institución. Había mejoras en lo que era el funcionamiento y en la gestión administrativa y académica de la sede de Melipilla. También una mejoría en la definición de los focos estratégicos que tenía que tener su plan de desarrollo que se les habían indicado en esa época. Y avances parciales en la articulación entre la oferta académica del nivel técnico y del nivel profesional, mayor coherencia entre la estructura organizacional y el modelo educativo, un incremento en la dotación de profesores, capacidad de reflexión y análisis en el informe de educación, era, si bien poco crítico, era de una calidad algo superior a la del proceso de acreditación previo. Y quedaba sin avances relevantes los bajos indicadores de retención y titulación y la disminución de la matrícula en varias de sus carreras. Conclusiones de la CNA 2014. Había incongruencias relevantes y sustanciales entre la misión, el propósito y los objetivos institucionales y el quehacer y el medio en el que se desenvuelve la institución. Hay interrelación entre la estructura de control y la estructura de gestión, ya he mencionado. Falencia significativa en la formulación de políticas de aseguramiento de la calidad. En rigor, lo que se observa es acciones en pro de la calidad, pero no enmarcadas en una política propia de la institución.
la baja escala de operación y la falta de sinergia entre las carreras, dada la fragmentación que tiene la oferta educativa de la universidad en esa época, dificulta a su vez o retroalimenta la debilidad o la sustentabilidad económica del proyecto. Y por lo mismo la disponibilidad de recursos académicos que aseguren una calidad en la educación impartida transversalmente en las distintas carreras que imparte. Y también está una condición de operaciones y resultados que manifiestan problemas que perjudican, afectan, deterioran sustantivamente el logro de la misión, los propósitos y los objetivos. La situación financiera, vale de más hasta decirlo o reiterar, es muy vulnerable. Los resultados de la progresión académica medidos en retención, egreso y titulación no tienen una tendencia positiva. Se considera que continúa presentando fallas o debilidades críticas en la capacidad de autoevaluación, ya mencionado, concluyendo, los 6 procesos de acreditación institucional a los que la universidad se fue sometiendo no parecieran haber incidido de manera suficiente en la consolidación de ese proyecto universitario, ni aprovechar a cabalidad los diagnósticos y las evaluaciones externas que esos procesos habían entregado. No sé si hay algo más y quedo disponible. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a... ¿O se complementa? Ya. Entonces vamos a darle la palabra al señor Alfonso Muga, expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación. Por su intermedio, presidente, saludo también a los honorables diputados que forman parte de esta comisión y al mismo tiempo a las personas invitadas. Quisiera, no traigo una exposición en PowerPoint, pero quisiera centrar mi planteamiento en 3 puntos, atendido el hecho de que comparto íntegramente la exposición hecha por Hernán Burdil en representación de la Comisión Nacional de Acreditación. Creo que refleja con meridiana claridad cuáles fueron los fundamentos que en su momento la Comisión tomó para no acreditar a esta institución. Quisiera, en primer lugar, por una cuestión de contexto, dar una mirada retrospectiva, primero sobre la institución y luego mostrar de qué manera, a juicio de la Comisión, paulatinamente se fue estableciendo señales de qué forma la familia tenía capturada la corporación universitaria y, por lo tanto, era difícil ahí poder actuar con la necesaria independencia. Y, en tercer lugar, sacar algunas conclusiones que yo creo que van en directo respaldo a algunas determinaciones que se adoptaron en la Ley 21.091 respecto a los temas de aseguramiento de la calidad, en particular con referencia a corporaciones universitarias que en su momento fueron creadas por familia. Primero, entonces, la mirada retrospectiva. Fíjense que es perfectamente entendible que don Julio Ortúzar, quien en el año 76 creó la Escuela de Publicidad de Chile y en el año 81 creó el Instituto Profesional del Pacífico, pensara en ver qué destino podía él tener dentro del sistema de educación superior. Hacia finales de la década del 80, la duda que estaba planteada era si seguir como instituto profesional o si eventualmente crear una universidad, para lo cual les recuerdo que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, del que partió en el año 90, establecía que para formarse una universidad tenía que haber 3 carreras con licenciatura. Y por lo tanto, cuando esta familia, de don Julio Ortúzar en particular, tomó la determinación de crear la Universidad del Pacífico y presentó los antecedentes al Ministerio de Educación, lo hizo creando las carreras de Ingeniería Comercial, Educación Parvular y Periodismo, que nada tenían que ver con lo que era lo principal de su trabajo en el Instituto Profesional, como era el tema de publicidad, relaciones públicas y cuestiones relacionadas con diseño gráfico y diseño industrial, que era
la experiencia prevalente de ese instituto profesional. Poco tiempo después se fusiona el instituto profesional con la universidad. Algunos años después se cierra el instituto profesional y se opta entonces por las carreras, pasarlas a la universidad, y en el año 2002 la universidad obtuvo su autonomía conforme a los procesos que estaban establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Pero claramente, tal vez el punto principal que uno podría pensar es cómo un instituto profesional exitoso busca transformarse en una universidad y se ve forzado por la legislación de ese momento a crear una universidad con carreras de licenciatura. O sea, ¿por qué se hace? Es una gran cuestión que en definitiva yo creo que le pena con el tiempo a la Universidad del Pacífico. Es más, poco tiempo después, en el año 2004, la universidad abre la sede de Melipilla y al mismo tiempo en esa sede de Melipilla incorpora las carreras de agronomía, medicina veterinaria y enfermería, que uno podría entender que a lo mejor atendía los intereses de la comunidad de Melipilla, tal cual como se podía expresar, pero que no tenía relación alguna con la sede de Santiago. Y por lo tanto ahí es donde se produce esa fractura que la Comisión Nacional de Acreditación menciona, en que por una parte hay carreras de nivel técnico, por otro lado hay carreras que se siguen vinculando a la condición originaria de universidad con la apertura en Santiago y con su referencia al Instituto Profesional del Pacífico, y por otra parte estas carreras de Melipilla, que indudablemente, si ustedes se fijan, son carreras que implican un alto costo de formación. Agronomía y medicina veterinaria son carreras muy exigentes desde el punto de vista de los recursos que demandan, y lo mismo sucede con enfermería. Por lo tanto, la universidad se compromete en carreras ya no de tiza y pizarrón, como podrían ser las carreras de ingeniería comercial, educación parvularia y periodismo. La universidad crece, comienza a tener una cantidad de alumnos mayor, la sede de Melipilla cobra una creciente importancia, y es así como, por ejemplo, en el año 2014 la universidad tenía 5.000 estudiantes, en el momento en que lleva adelante su sexto proceso de acreditación y que resulta no acreditada. Fíjense que quiero mencionarles también que desde el punto de vista del sistema de aseguramiento de la calidad, en una mirada retrospectiva, esta es una institución que buscó ser acreditada. Las razones pueden estar directamente vinculadas a disposiciones legales que asociadas a la acreditación al acceso del CAE u otros asuntos parecidos. Y al mismo tiempo, sin embargo, no solamente buscó la acreditación institucional, sino que también buscó la acreditación de las carreras. Y más de la mitad de las carreras que la universidad impartía, en definitiva, resultan estar acreditadas con distintos años, pero no mucho más allá de los 2 años de acreditación que obtuvo institucionalmente. Tal vez una carrera obtuvo una acreditación de 4 años. Entonces, fíjense que hay ahí un tema no menor, que es que de qué manera los procesos de acreditación son capaces o no de salvaguardar aspectos de fracaso, como el que en definitiva esta universidad termina presentando con el correr del tiempo. Pero lo cierto es que de los 5.000 estudiantes que tenía el año 2014, una cuestión que para la Comisión Nacional de Acreditación siempre fue muy importante ver qué es lo que ocurría con los estudiantes, con la matrícula total y con la matrícula de las distintas carreras, de los 5.000 estudiantes desciende a alrededor de unos 2.500 estudiantes en el año 2018, lo cual hace prácticamente inabordable mantener una docencia apropiada para más de 20 carreras como son las que la universidad impartía. Ustedes comprenden que la matrícula nueva en determinadas carreras cayó abruptamente y casi hacía imposible proseguir la dictación para nuevos estudiantes de ciertas carreras, lo cual condujo a que la misma universidad cerrara algunas carreras, pero no así las que debió hacer, y mantuvo entonces otras carreras con muy baja matrícula
y con un alto costo por alumno para la propia universidad. Esa es una primera cuestión de carácter de mirada retrospectiva sobre la institución. Una segunda cosa que yo quisiera señalar es que en los últimos procesos de acreditación siempre hubo señales ex post que mostraban el intento de captura de parte de la familia de la corporación universitaria. En el año 2012, en la acreditación del año 2012, una acreditación por 2 años, el rector de entonces, al mes de haberse acreditado la universidad, renunció a la institución, al mes de haberse acreditado la universidad. ¿Por qué? Porque el rector entendió siempre que la condición de acreditación pasaba por el hecho de que la corporación universitaria tuviera una conducción autónoma, tal cual como ustedes lo previeron finalmente en el proyecto de ley, en la ley 21.091, una conducción autónoma respecto de la parte patrimonial y de las sociedades que constituían esa institución. Ahí hay un elemento importante de tener en consideración. Y esto se volvió a reiterar, fíjense después, en el periodo 2012-2018 hubo 4 rectores distintos. Hubo rectores a los cuales se acudió para buscar la acreditación. Se obtuvo la acreditación, por ejemplo, con el caso del CENET en el año 2015, y al mes el rector que había colaborado en obtener esa acreditación se le pidió la renuncia y se le dejó fuera. Y posteriormente, en 2018, a fines del 2017, termina un nuevo rector, no hay proceso de acreditación en marcha ahí, y el 2018, en el fondo, asume un rector que tiene la condición prácticamente de una persona que está encargada de gestionar la universidad para poder conducirla a una condición final, eventualmente de cierre, tal cual como fueron parte de las conversaciones que el Ministerio de Educación sostuvo con esa universidad. Entonces, quisiera decir frente a esto lo siguiente. Por una parte, lo importante de la norma contenida en la Ley 21.091 respecto de la separación entre la estructura patrimonial de la institución y la corporación Educación Superior y la corporación universitaria. Y lo segundo es lo importante de la norma que establece que cuando existe una acreditación básica, solamente esa acreditación básica se puede reiterar por una vez y enseguida la autonomía de la institución queda definitivamente intermediada por la actuación del Consejo Nacional de Educación, que comienza a tomar una serie de atribuciones para conducir esa institución a una nueva situación. Lo tercero que quisiera destacar, y con esto termino, presidente, es qué ha pasado con las corporaciones universitarias creadas al amparo de familias o de sociedades familiares. Fíjense, tenemos el caso de la Universidad Iberoamericana, creada por la familia Narváez, en una suerte de upgrade de sus negocios educacionales. La Universidad Gabriela Mistral, que fue una universidad fundadora del nuevo sistema universitario privado en el año 82, me parece que la Universidad Gabriela Mistral obtuvo la autorización por parte del gobierno, dando cumplimiento a todas las normas que en ese momento existían para crear una universidad. Y esta universidad, la Universidad del Pacífico, creada por don Julio Ortúzar, y que posteriormente sus familiares comienzan a intervenir en ella y a conducirla en otra dirección. Hay otras universidades de carácter familiar que funcionaron antes, como la Universidad de Ucare, como la Universidad Vicente Pérez Rosales, pero fueron universidades que finalmente pasaron por proceso de fusión y en este momento entonces no existen como tal. Y solamente, me parece, lo conversábamos con Hernán Burdil, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, en la actualidad está la Universidad Pedro de Valdivia, que es una universidad que tiene una estructura bastante concentrada en términos
en términos familiares y que ha tenido, hasta ahora, no ha estado sometida a ningún proceso de acreditación. Sin embargo, presentó acreditación carrera de pedagogía y esa carrera de pedagogía no fueron acreditadas. Entonces, este es un problema que creo yo que la ley abordó, pero que tal vez reglamentariamente habrá que especificarlo mejor, de manera tal de que los estatutos de la corporación educacional establezcan con meridiana claridad la diferencia que hay entre la gestión de la corporación educacional y el mundo relacionado con los aspectos de carácter patrimonial. Yo creo que ahí hay un aspecto que, fíjense que en su momento, me tocó venir a mí como presidente de la comisión, con esto estoy concluyendo, a explicar por qué nosotros acreditamos la Universidad Iberoamericana. Y la acreditamos porque la propia institución estableció la independencia entre la corporación universitaria y la estructura patrimonial y la sociedad patrimonial. Y la sociedad patrimonial comprometió un aporte de capital que permitía resolver los problemas de déficit, aporte de capital que finalmente no fueron capaces de concretar, pero comprometieron y dieron antecedentes al respecto. Pero nosotros hemos, como comisión, siempre procurado velar por esta independencia que debe existir y que al mismo tiempo, en el caso de la nueva ley, yo creo que está bastante bien establecido en la norma, una norma que tal vez habrá que especificarla mejor reglamentariamente para que se pueda entonces cuidar que los estatutos de la Corporación Educacional expresen adecuadamente la independencia que tiene que tener la gestión de esa corporación con respecto a los temas de la familia. Muchas gracias, don Alfonso. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Comentarle a los invitados que en esta comisión participan de manera permanente el jefe de la División de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, y los representantes de los estudiantes de la Universidad del Pacífico, de tal modo que a la ronda de preguntas de los diputados sumaremos las preguntas también de nuestros dos invitados permanentes. Señores diputados y diputadas. No me diga. Diputada Girardi. El presidente. Gracias. Diputada Girardi. Sí. Hasta por 20 minutos. Bueno, agradecer la exposición de la CNA y también del ex CNA, el señor Muga, porque yo creo que es importante, primero, hubiera sido muy importante tener esta exposición previo incluso a la exposición de Pedro Montt del Consejo Nacional de Educación, porque si hay algo que nos sorprendió es no tan en detalle como está presentado acá, pero sí teníamos conocimiento de cuáles eran los argumentos para no acreditar a la institución. Habíamos leído también las declaraciones de prensa del doctor Muga y claramente no había coherencia entre los argumentos para no acreditar y el hecho que se le hubiera otorgado la acreditación a través de la apelación que se hizo en el Consejo Nacional de Educación. No logramos entender por qué, ¿no? Yo me imagino que dado que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior funciona como un sistema donde todos los organismos en un sistema se tienen que relacionar. Un sistema. ¿No? En un sistema. Me imagino que ustedes, que la Comisión Nacional de Acreditación habrá entregado en detalle, informado en detalle al Consejo Nacional de Educación respecto de los argumentos, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que el Consejo Nacional de Educación desconocía la situación que ustedes están señalando hoy día, ¿no?
nosotros planteamos que claramente nos parecía grave que antecedentes como el que ustedes exponen en relación, por ejemplo, a los inmuebles que la universidad es fiadora y codeudora solidaria de créditos otorgados por los bancos a la fundación, ¿ya? Y no hay explicación válida respecto a los motivos de dicha fianza, que además son a título gratuito. Bueno, ahí nosotros decíamos que claramente ahí se estaba configurando una situación de posible situación de lucro, ¿ya? Y que por lo tanto no solo no se le debió haber otorgado la acreditación bajo la apelación, sino que se debió haber iniciado una investigación, ¿no? Desde mi humilde opinión, porque aquí se estaban vulnerando los estatutos, ¿no? Y había lucro ilícito por parte de estas negociaciones que estaban haciendo estas dos corporaciones, ¿no? Entonces, me gustaría saber si esa información, esa conversación entre la CNA y el Consejo Nacional de Educación se produjo previo a la situación de resolución del Consejo Nacional de Educación de otorgar finalmente la acreditación a la institución. Esa es la primera pregunta, ¿no? Si ustedes no preguntan, así que denme todo el tiempo a mí. Silencio, diputados. ¿Ya? La segunda tiene que ver con un tema que yo creo que efectivamente trasciende, y un poco lo planteaba el señor Muga, respecto de las situaciones de los grupos controladores, ¿ya? Y que yo creo que no son solo los familiares, ¿no? Porque la Universidad del Mar, no necesariamente los personajes controladores eran familiares y, sin embargo, establecieron el mismo tipo de estafa, ¿ya? Que hicieron estas otras instituciones que terminaron siendo no cerradas por el Estado, ¿eh? Primero quebraron, y eso es lo que llama la atención, y ahí también quisiera, como usted es parte del sistema de aseguramiento de la calidad, ver cómo está operando hoy día el sistema, porque las universidades primero queda la Tentalá, ¿no? Y recién ahí, ¿no? Porque ya, o sea, creo que, bueno, en este caso de la Universidad del Pacífico se da la situación donde la CNA rechaza la acreditación, y yo lo agradezco mucho que así haya sido, porque me acuerdo cuando le preguntamos al señor Muga respecto a la acreditación de la Iberoamericana, ¿ya? Yo me acuerdo que la encargada de Educación Superior, que era Alejandra Contreras en ese minuto, ella dijo que ella no había estado presente y ella no hubiera otorgado la acreditación a la Iberoamericana, ella se hubiera opuesto, ¿ya? Sin embargo, es la misma persona que después no realiza la investigación en el caso de esta institución, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el tema de esta coordinación entre los organismos del sistema de aseguramiento, Ministerio, CNA, Consejo Nacional de Educación? Si hay una real coordinación, ¿ya? Si hay una real revisión de la situación de las instituciones, ¿ya? Y si hay un real conocimiento por parte de los organismos a la hora, por ejemplo, de establecer las investigaciones que tendrían que realizarse de acuerdo a la ley. Porque claramente las conclusiones globales de la CNA que usted señala, ya dicen, permanece en interrelación entre la estructura de control y la estructura de gestión que podrían poner en riesgo la institucionalidad, ¿ya? Lo anterior es particularmente importante en las interconexiones financieras entre la Fundación y la Corporación Universitaria. Solo ese hecho ya ponía en riesgo una serie de situaciones que podían afectar a la universidad. La ley es clara cuando dice el artículo 88, si mal no recuerdo, es artículo 88, cuando dice que el Ministerio tiene que, por oficio o por denuncia,
perdón, en la ley 20.800, el artículo 3º, el Ministerio de Educación de oficio por denuncia, por resolución fundada, dará inicio a un periodo de investigación preliminar de carácter indagatorio en aquellos casos en que uso de sus facultades que le confiere la ley tome conocimiento de antecedentes graves. Esto a mí me parece grave. Tome conocimiento de antecedentes graves que en su conjunto por sí solos hagan presuponer que una institución de educación superior se encuentra en peligro de. ¿Ya? Y después da una serie de situaciones, pero no tiene que haber incurrido en la situación particular que después se señala para iniciar la investigación. Tiene que estar en riesgo de. Y por lo que ustedes señalan, sí estaba en riesgo de, no solo por esto, sino que también por todos los antecedentes financieros que ustedes también relatan. Entonces, nos llaman la atención dos cosas: cómo en este sistema, cómo se opera el sistema, ¿ya?, de modo tal de que no se haya iniciado, a pesar de todos los argumentos que se señalan en esta última rechazo de acreditación, ¿ya?, todos los argumentos, no se haya iniciado ya una investigación, no se haya declarado como una situación grave que ameritaba una investigación, y no solo eso, sino que tampoco después, incluso de que empiezan a haber problemas, tampoco se realiza la investigación. Entonces, ¿cómo opera el sistema? ¿Cómo opera la coordinación del sistema en este caso y cómo lo podríamos mejorar? ¿Ya? Esas son las preguntas que yo quisiera. Diputado Rey. Gracias, presidente. Solamente aprovecharme de la experiencia de quienes hoy día han sido convocados y que se encuentran con nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿qué herramientas creen ustedes que faltan para que casos como los de la Universidad del Pacífico no vuelvan a pasar, para poder detectar, para poder salvaguardar situaciones como la que hoy día nos convoca? ¿Ya? ¿Creen que la Superintendencia de Educación Superior es suficiente como una herramienta, como un mecanismo para evitar esto, o faltan más herramientas que tengan las distintas instituciones que han pasado por todo este proceso justamente para poder detectar estas situaciones y poder evitarlas? Esa es la pregunta, presidente. Muchas gracias, diputado Rey. Doña Valesca Concha, representante de los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio me gustaría hacer varias preguntas, ambos, la verdad, aprovechando la experiencia del profesor Alfonso y el actual comisión hoy día. Lo primero es preguntar si la CNA no tiene facultades o atribuciones en este caso para, por ejemplo, poder investigar posibles conflictos de interés, particularmente en materia empresarial o empresas, valga la redundancia, prestadoras de servicio a las universidades, porque ha pasado en todos los casos anteriores que por regla general sabemos que existen desvíos de dinero desde las propias universidades a través de empresas relacionadas. En el caso particular de la Universidad del Pacífico, lo que sabemos hasta el momento es que podría existir posiblemente algún tipo de una relación un tanto incestuosa entre las empresas que le arrendaban inmuebles a la propia universidad, y debido a esto son los valores abultados, que no se condicen con valores de mercado y que latamente lo explican dentro del mismo informe que emanan dentro de la propia comisión. O sea, básicamente saber eso, si en el fondo tienen facultades como, por ejemplo, para poder investigar este tipo de situaciones o no. Lo segundo es si a su entender, si consideran erróneo el actuar en este caso de la Comisión Nacional de Educación al acreditar la Universidad del Pacífico en la instancia de apelación, en base a criterio o conocimiento en el fondo que ustedes puedan tienen en la materia, si acaso se ajusta o no a los criterios que debía seguir el CENET de acreditar en esta instancia o no, en base obviamente a todas las pruebas o evidencias que ustedes tenían en ese momento para acreditar o no acreditar. Obviamente sabemos que decidieron no acreditar en ese momento. Lo tercero es saber si acaso la Comisión Nacional de Investigación, cuando sale este informe, cuando emanan este informe, informa esta situación o no al Ministerio de Educación, más allá de quién estaba o no en el cargo en ese momento. Lo cuarto es si, a criterio de ambos, ustedes consideran que en este caso particular existió negligencia de algún órgano público en términos de que
omitieron efectuar algún tipo de acción, investigación, fiscalización, etcétera, ya sea del Ministerio de Educación, de la propia Comisión Nacional de Acreditación en el caso de ustedes, o ya sea de la propia Comisión Nacional de Educación o algún otro organismo público que tenga que ver. Y lo quinto, que no es una pregunta más bien, sino es que es más bien una reflexión, ya habiendo participado en otras catástrofes anteriores, particularmente como en el caso de la Universidad del Mar, yo creo que la Comisión Nacional de Acreditación hoy día cumple una labor que yo me atrevería a decir que es preventiva en este caso. Y hoy día yo creo que no tienen las herramientas necesarias para poder combatir precisamente de manera preventiva o fiscalizar de manera preventiva que estas situaciones pasen. Yo creo que el informe que salió el 22 de octubre del año 2014, donde se explica latamente las razones del por qué no se tenía que acreditar la Universidad del Pacífico, perfectamente podría haber servido para ni siquiera alertar, sino es que precisamente para que las instituciones públicas realizaran una investigación muchísimo más exhaustiva. Y realmente yo creo que si hubiesen tenido las herramientas para poder ahondar muchísimo más, particularmente en el tema patrimonial, que es lo que más afecta a las universidades, que en el fondo afecta en el cierre, yo creo que quizás la historia hubiese sido considerablemente distinta y ellos quizás también hubiesen podido aportar con mayor información al CENET y también al propio Ministerio de Educación. Y lo último es simplemente una... no sé si corrección, pero es un dato rosa, por decirlo así. La Universidad del Mar también fue controlada por una familia, que era la familia Zúñiga. La familia Zúñiga fue la que creó la Universidad del Mar y la que levantó la Universidad del Mar. Ahora, obviamente que había más personas en el directorio, pero dentro de ese directorio eran, por decirlo de forma elegante, eran empleados muy leales a la familia Zúñiga. Pero ellos eran los controladores de la universidad. Para terminar, no sé si voy a tener tiempo en la próxima comisión, así que me gustaría agradecer desde ya el espacio que nos han brindado los parlamentarios, los que siempre nos han acompañado. La diputada Girardi siempre ha estado con nosotros, el diputado Venegas también, que lo estuvimos molestando también en el caso de la Universidad del Mar y siempre ha estado muy al pie del cañón con nosotros. No había tenido la oportunidad de conocer al diputado Rey o al diputado Chal, pero el diputado Bobadilla, diputado también, y Gonzalo, presidente, te has pasado con tu apoyo, con tu ayuda, la verdad es que te lo agradecemos un montón y sabemos también que a pesar de que existen rivalidades políticas, sabemos también que se han tratado de hacer los mejores esfuerzos posibles entre las bancadas para precisamente apoyar a los chiquillos, así que diputado también, Belolio, muchas gracias por el apoyo a todos. Gracias, presidente. Perdón. Y creo que no está de más decirlo. En ningún caso anterior habíamos tenido tanto apoyo y tanta permanencia en una comisión como en esta del jefe de la DIESUP. Así que, Juan Eduardo, te lo agradezco un montón. Sabemos que tienes muchísimo trabajo y aún así estás de manera permanente, así que te lo agradezco un montón. Sí. Oye, ¿podemos tomar el acuerdo? Diputado Pardo, diputado Belolio y después el presidente. Diputado Pardo. Gracias, presidente. Yo me imagino que el rol fiscalizador en los temas patrimoniales y empresariales lo debe tener hoy día la superintendencia, más que la comisión de acreditación, que me imagino además que se debería focalizar más en los temas más del orden académico y de las otras áreas de la calidad. Y en ese contexto la pregunta es, con la institucionalidad totalmente desplegada, cuando ocurrió este acontecimiento no existía la superintendencia, ¿habría ocurrido lo mismo, que la apelación habría sido directa al Consejo Nacional de Educación? ¿De qué manera se interrelacionan y articulan los roles de la Comisión Nacional de Acreditación, de la superintendencia creada más para este efecto y que no existía en esa época, y el Consejo Nacional de Educación? Y si a juicio de usted está bien diseñado el sistema, ¿y qué espacios ven ustedes de perfeccionarlo? A lo mejor hay duplicidades, hay superposiciones y hay procedimientos que habría que revisar. Diputado Belolio. Lo mío es bien parecido a lo que decía el diputado. Básicamente, pero dentro del marco de la, llamémoslo así, nueva Comisión Nacional de Acreditación.
¿cuáles habrían sido los primeros factores que hubiesen hecho saltar la alarma, digamos, más que la superintendencia de la Comisión Nacional de Acreditación, diciendo, mire, no, esos son incompatibles con las nuevas exigencias que hoy día se le hacen a las instituciones? Gracias. Ya, yo tengo algunas preguntas. Algunas ya han sido cubiertas por el resto de los diputados y los invitados, pero en términos sencillos yo creo que hay que hacerle una pregunta muy concreta, que yo creo que está... ¿Cómo volvió? No, pero que creo que es necesario creo que es necesario hacerla formalmente. Si en opinión de ustedes, aquí, falló la legislación, falló el sistema que debió haber dado la alerta, o en realidad no hubo una falla, sino que hubo algo que es esperable y que las cosas de este tipo pasan, ¿ya? Porque efectivamente, como siempre lo decimos, si quiebra un restaurante, no hay que buscar culpables. Quiebra nomás. Es parte de lo que nuestra legislación considera aceptable. Entonces mi pregunta es, ¿aquí falló el sistema? ¿Las personas que lo administran? ¿Falló la legislación? ¿O no falló nada, sino que esto debía pasar? No es parte de lo aceptable. Segunda pregunta, ¿cómo evalúan las propias atribuciones que tiene actualmente la Comisión Nacional de Acreditación para que esto no vuelva a ocurrir? En segundo lugar, me sumo a la pregunta del diputado Rey, pero la tenía anotada, si en el fondo, porque todo esto ocurrió con una institucionalidad y una legislación distinta a la actual. Por lo tanto, yo les quiero preguntar si la consideran suficiente o si consideran que no está todo cubierto y si pudieran recomendarle a esta comisión y a la representante legal de los estudiantes, que probablemente va a estar sentada aquí en otra comisión investigadora con otra universidad prontamente, cuáles son justamente los baches, los vacíos que como legisladores tenemos que arreglar. En tercer lugar, con respecto al tema de las platas, quisiera hacer una observación con respecto a las presentaciones. Es muy difícil evaluar y es muy difícil prender las alarmas toda vez que están integradas familia controladora, sociedad, ¿cierto? Y fundación, porque en el fondo aquí se decía, mira, aquí podríamos haber observado que había muy poco excedente. Sí, pero una universidad también podría tener muchos excedentes o poco excedente. De hecho, que no tuviera ningún excedente podría ser una buena señal de que está ganando mucha plata y la está reinvirtiendo en mejor calidad de educación. Y que tuviera muchísimo excedente podría significar que el próximo año los quieren retirar mediante quién sabe qué. Entonces, el problema acá es que yo no creo que el problema sea que la familia Ortúzar haya cometido delitos, sino que creo que justamente el problema es que no los cometió, que pudo causar todo este daño, lamentablemente, dentro del margen de la ley. Y eso es para mí lo catastrófico. Entonces les quiero preguntar, ¿qué señales podemos tener en el futuro para poder decir, mire, ¿sabe qué? Aún dentro de la ley, esto es señal de futura catástrofe? Y por último, obviamente, y relacionado con todo lo anterior, si creen que los organismos tuvieron la posibilidad de detectar esto con anterioridad a la forma en que lo hicieron. Me refiero ya más allá del marco regulatorio, a las personas específicamente, porque acá tuvimos una discusión, ¿se acuerdan?, en otra sesión con respecto a esta materia. Una pregunta para todos, obviamente. Don Juan Eduardo, ¿quisiera intervenir ahora o después de la...? Ya. Y doña Valesca, se agradece, a nombre de la comisión, se agradece el reconocimiento, más no hay virtud en el deber cumplido. Don Hernán, ¿quisiera comenzar? Sí, como no, presidente. Lo que creo que puede tal vez dar respuesta a algunas preguntas de... Sí. Quisiera que, por favor, pudiéramos escuchar a doña Paula Vil, la secretaria ejecutiva de la comisión, respecto de una cuestión que es como formal, pero que da un poco el orden de cómo funcionaban las cosas en aquella institucionalidad y después ver qué pasa en la actual. Paula, por favor. Doña Paula. Sí, presidente, por su intermedio le contesto a la diputada Girardi sobre el proceso que tenemos para informar cuando hay una apelación respecto a una decisión con la que no se conforma una institución.
nosotros le enviamos al Consejo, además de todo el set de antecedentes que la institución nos presenta a nosotros, un informe detallado de por qué se adoptó la decisión. Y en esa época, además, éramos invitados a exponer nuestros puntos de vista al Consejo, también con una presentación de este tipo, donde íbamos punto por punto, contrastando lo que la institución reclamaba ante el Consejo. Eso ocurría en esa época. Ahora nosotros seguimos siendo invitados, pero precisamente por divergencias en las decisiones es que la comisión de un tiempo a esta parte ya no asiste sino que simplemente hace un informe documental, pero no va presencialmente a exponer sus puntos de vista. Diputada Girardi. ¿Me puede explicar un poquito mejor esto de las divergencias? Claro, en algún momento la comisión no estuvo de acuerdo con las decisiones que adoptaba el Consejo, por ejemplo, este mismo caso, entonces ya no asiste al Consejo a poner sus puntos de vista, sino que hace solo un planteamiento documental, hace un informe. Esto, perdón, es que está muy interesante. Gracias por advertirnos que había que escuchar esto. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo sería? ¿Hace un par de años? Hace 2 años atrás. 2 años, claro. Se nos produjeron 2 o 3 decisiones del CENET que no que acogieron las apelaciones y otorgaron acreditación no solo ante instituciones, sino también a programas de doctorado. Y nos pareció que el CENET no tenía una mirada distinta, la cual es legítimo que la tenga. Para eso existe este cuerpo colegiado, una mirada marcadamente distinta de la nuestra, y que era difícil que poder en el seno de ese cuerpo colegiado, con la presencia nuestra, cambiar esa mirada. Por ejemplo, en el caso de los programas de doctorado, la Comisión Nacional de Acreditación estableció un umbral mínimo para el claustro de 7 personas que, con una productividad científica apropiada, definida por un comité de área que la propia comisión tiene, y que ese claustro era indispensable como para poder darle al programa doctoral la trayectoria que requería y el desarrollo en el tiempo que ese programa doctoral necesitaba. Pues bien, el CENET desconoció esa parte del acuerdo de la comisión y aprobó y acreditó algunos programas doctorales, no obstante que no contaban con el claustro bajo las exigencias que la propia comisión había establecido. Son divergencias que se produjeron con respecto a esos programas. Pero puedo decirles también que, sin embargo, cuando se trata de las carreras de pedagogía, tomamos la decisión de ir a la comisión, al CENET, para poder aclarar lo que fuese necesario respecto a las carreras de pedagogía, porque nos parecía que ahí había elementos que eventualmente podían involucrar de una manera más sustantiva los puntos de vista del Consejo Nacional de Educación, atendido el hecho que el Consejo Nacional de Educación es el que revisa los contenidos curriculares del Ministerio de Educación y también hace referencia a los estándares orientadores para las diferentes competencias que se definen para las distintas carreras y sus perfiles de egreso. Pero en verdad no es que nosotros cuestionemos al Consejo. Nos parece que ellos, como cuerpo colegiado, tienen el legítimo derecho para poder pensar de una manera distinta a la nuestra, y son, conforme a la ley, la última instancia. Y yo creo que esa última instancia quedó validada también en la ley 21.091, de manera tal de que nos parece que tiene que haber una instancia de apelación, y dentro de la estructura institucional del país, don Alfonso, el Consejo es la mejor instancia. Estamos dentro de la respuesta. ¿Solamente puedo hacer un comentario? Sí. Yo pregunté mucho sobre el tema de la coordinación, ¿no? Porque yo, trasladando lo que estamos conversando a un espacio médico, ¿ya? Donde hay una reunión clínica, ¿ya? Y porque uno no escucha los argumentos del otro, se muere el paciente, que en el caso nuestro,
acá se nos murió el paciente. Tiene que ver con eso, tiene que ver cómo se coordinan, o sea, porque una cosa es que yo informe, y por eso hago la pregunta si hay real coordinación, ¿no? Porque una cosa es que yo informe y finalmente cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero cuando hay coordinación, más o menos se sopesan entre todos y se analizan las situaciones. Yo me imagino, ¿es una reunión o es una instancia de coordinación? ¿Ya? Si finalmente solo que el CNEA va, le entrega la información y el CNED no toma para nada la información que viene de la CNEA, no hay coordinación desde mi perspectiva. No hay diálogo, no hay... independientemente de que cada uno tenga las competencias y las atribuciones planteadas por ley, ¿ya? Pero a mí me parece grave que habiendo una serie de situaciones que estaban planteadas por ustedes, ¿ya? Ellos hayan hecho caso omiso, ¿ya? A esas situaciones, hayan acreditado y una universidad que claramente no estaba en condiciones de acreditarse y se murió el paciente, ¿ya? A eso me refiero, en este caso se murió el paciente. Y eso es un poco, por eso hacía la pregunta respecto a la coordinación. Eso, presidente. Sí, adelante. Para poder continuar, porque estamos dentro de la respuesta. Sí, diputada Girardi, en verdad la coordinación existe, porque la coordinación no es un elemento que supone que una entidad tiene que someterse al designio de otra. Ambas son autónomas, ambas son independientes, pero efectivamente en aspectos de gestión estamos coordinados y existe, incluso ustedes mismos votaron una instancia que a mí me parece muy valiosa, que está la Ley 21.091, que implica la existencia de un sistema de coordinación del aseguramiento de la calidad, que es presidido por el subsecretario de Educación Superior y en que está el superintendente de Educación, el presidente del CNED y el presidente de la CNA. Por tanto, hay elementos de coordinación que efectivamente, lo que sí hay discrepancias que son válidas, me parece a mí, respecto a los fundamentos que se pueden tener a la vista en unos otros casos, teniendo en consideración siempre que el CNED toma íntegramente la referencia que le aporta la Comisión Nacional de Acreditación. Lo que ocurre es que considera eventualmente pondera las cosas de otra manera, de otra forma que lo que hizo la Comisión. Eso es la cuestión que está detrás. Por favor. Yo creo que puedo englobar en una respuesta varias de las preguntas que se nos han formulado en el siguiente sentido. La institucionalidad previa a la actual derivó en que se le supuso atribuciones a la Comisión Nacional de Acreditación que ésta no tenía. ¿Ya? Esa es nuestra sensación, nuestro pensamiento. Lo digo porque en esta parte me puedo poner el sombrero de previo comisionado. ¿Ya? Que esto se podría evitar o podría volver a repetirse con la institucionalidad actual, tengo que decir que la probabilidad de que ocurra es mucho menor a la que anteriormente, mucho menor. La razón, tenemos 4 instituciones que ahora sí están mandatadas a coordinarse en la visión suya, diputada, de lo que sería la coordinación. Está la Superintendencia de Educación Superior, que debiera desempeñar una serie de atribuciones que, como ficticiamente o artificialmente, se le pedían o se le otorgaban a la anterior Comisión Nacional de Acreditación. Y yo siento mucho alivio de que así sea, además, puesto que no es nuestro expertise. Si lo veo desde el punto de vista profesional, el que esto se pueda repetir o no, yo tengo que decir que sí se puede repetir, pero por una causa que
en la que incurrió esta universidad, que es haber perdido su foco. ¿Ya? Este era un excelente instituto profesional y cometió el error de pasar a ser universidad. Y cuando se pasó a universidad, nunca tomó su foco. Esa es una reflexión que uno advierte claramente de los antecedentes, comillas, históricos de la institución. Y eso no tiene por qué dejar de ocurrir nuevamente. En cualquier institución, cualquiera sea el proyecto que tenga, eso podría ocurrir perfectamente. Eso evidentemente después lleva a que, lo que sabemos, pierda o la acreditación o el interés de los estudiantes por anotarse en esta universidad. Eso va a su vez retroalimentando. Una consulta. Sí. Entiendo la hipótesis, pero no me queda claro que, voy a decir en términos más concretos, no me queda claro por qué se acabó la Universidad del Pacífico. Y después de muchas sesiones, la verdad es que no queda claro que hayan perdido interés de los estudiantes, o dicho en términos como ellos lo hubieran entendido, del cliente, ¿cierto?, del demandante. Tampoco queda claro que haya sido mala la calidad del producto que entregaban, dicho en sus términos. O sea, no he escuchado en estas sesiones con claridad si el problema era que había malos profesores, malos programas, malos alumnos o malas instalaciones. La verdad es que no queda claro. Entonces, ¿cómo? Esa es mi pregunta. Entonces, pero mi punto es que la universidad puede tener su foco bien puesto, o su foco mal puesto, o su foco más o menos puesto, y siempre puede un día el caballero llevarse su plata para la casa. Esa es mi... Bueno, la respuesta concreta... ¿Cuál es su hipótesis de por qué se acabó esta universidad? Yo no tengo antecedentes como para afirmar nada negativo o positivo respecto de la legalidad de lo obrado por estas personas. ¿Ya? No tengo cómo poder afirmar nada de eso, ni a favor ni en contra de cualquiera de esas hipótesis. Pero sí sé que cuando cometieron el error de perder su foco, la institución empezó a condenarse. Si vuelvo a la pregunta hecha de varias formas, si actualmente esto podría repetirse o no, yo creo que las probabilidades son mucho menores y yo creo que hay instituciones y mecanismos que pueden prevenir anticipadamente qué es lo que pueda ocurrir con las universidades o las instituciones de educación superior en general. El análisis, por ejemplo, de la información financiera que hizo la Comisión Nacional de Acreditación en el año 2014 era suficiente para levantar la voz de alerta, como lo hicimos. ¿Ya? En la institucionalidad actual, ¿ya?, yo les puedo decir, una de las cosas que tiene que hacer la nueva comisión es dictar las normas de acreditación bajo esta nueva institucionalidad. Y hasta ahora, la comisión previa nos ha entregado a nosotros un primer borrador de esas normas de acreditación. Y por la unanimidad de los antiguos comisionados, entre los que yo me cuento, hubo un criterio o estándar, si ustedes lo quieren llamar de esa manera, que será determinante para en el acto no acreditar, y es la situación financiera. ¿Ya? En régimen, eso significa que la responsabilidad de advertir aquello es de la Superintendencia de Educación Superior. ¿Y qué significa eso? Que yo me imagino que las instituciones de educación superior, al igual que los fondos mutuos, las AFP o quien fuere que esté regulado por una superintendencia, van a tener que proporcionar en la evolución de sus estados financieros 1, 2, 3, 4 veces al año, y con ello el análisis del riesgo financiero de esas instituciones va a ser mucho más frecuente. En segundo lugar, hay otra cosa que la nueva legislación incorpora que no existía, y es que imaginémonos el caso de una universidad que fuese acreditada por 7 años. ¿Ya?
la ley nos obliga a nosotros, Comisión de Acreditación, a que en el transcurso de esos 7 años verifiquemos nuevamente el cumplimiento de lo que presentaba la universidad y lo que prometía la universidad para el periodo de la acreditación. También allí hay una ocasión para encender las luces de alarma. Por lo mismo, vuelvo a repetir, en nuestra consideración las probabilidades de que esto se repitiera son sustancialmente menores, pero yo no me puedo atrever a decir que nunca más ocurriría, por razones como la que les estoy señalando de pérdida de foco en lo que tiene que hacer o no hacer una institución. Gracias. No, usted responder todas las preguntas. No, quisiera solamente agregar un par de cosas a lo que ha manifestado Hernán. La primera es que ustedes, los parlamentarios, son responsables en buena medida de las perversiones que el sistema de aseguramiento de la calidad chilena tiene. Es duro lo que estoy diciendo, pero en tanto cuanto ustedes están ligando la asignación de recursos públicos a si se tiene o no se tiene la acreditación, indudablemente comprenderán ustedes de qué forma las instituciones prácticamente hacen un esfuerzo extremo, aún cayendo en el engaño, para demostrar que están en condiciones de ser acreditadas y, por lo tanto, están en condiciones de acceder a los recursos públicos que están sujetos a esa norma de acreditación. Ojalá hubiese en el conjunto de parámetros que ustedes pudiesen considerar otros distintos a la acreditación, de manera tal de quitarle al sistema de aseguramiento de la calidad esta presión que significa: si no accedo a la acreditación, me quedo prácticamente en una condición en la cual la entidad va directo al despeñadero. Señor Muga, sí, una consulta. Esta comisión luego elabora un informe que tiene una sección de sugerencias. Y las sugerencias después se votan en la comisión. O sea, si los diputados no están de acuerdo con las sugerencias, sencillamente no quedan en el informe. Entonces, yo quisiera solicitarle que usted precise la sugerencia legislativa que le está haciendo al cuerpo legislador, porque justamente este es el momento, el lugar y la instancia para hacerlo, ¿ya? Porque además que usted comprenderá que ese problema que usted acaba de señalar lo tenemos en casi todo orden de cosas en esta comisión. Lo vamos a discutir mañana nuevamente con respecto al reconocimiento oficial de las escuelas, de los jardines infantiles, ¿ya? Porque también comprenderá que luego de todo lo conversado, a esta comisión igual le temblaría la mano de entregar recursos estatales a instituciones que no han sido capaces de acreditar la calidad de la institución a la cual va a llegar el dinero. Por supuesto, hay un círculo vicioso ahí, porque si no se los entregamos, entonces los estamos incentivando a hacer. Ya conocimos casos de coimas hasta con boletas, ¿cierto?, para obtener las acreditaciones. Entonces, ante ese conflicto que esta comisión se enfrenta todos los días para todo el sistema educativo, quisiera pedirle que precise cuál es la sugerencia que nos está haciendo. Bueno, no tengo ningún problema porque la propia comisión lo hizo en unas 3 o 4 ocasiones durante la discusión del proyecto de ley 21.091, de manera tal de plantear la posibilidad de desacoplar el aseguramiento de la calidad de la asignación de recursos públicos a las instituciones de educación superior. Ahora bien, estamos convencidos de que ustedes no disponen de una batería de instrumentos medibles que les den una cierta seguridad sobre las condiciones, pero en verdad, de acuerdo a la literatura que existe en materia de aseguramiento de la calidad, que ya es bastante prolífica a nivel internacional, queda establecido que este es de uno de los pocos países en los cuales la asignación de recursos públicos a instituciones de educación superior queda sujeta a las condiciones de acreditación. Ahora, debo aclarar, sin embargo, que este también es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema de educación superior privado del tamaño del que existe en Chile. En otros países en que el sistema es más público que privado, la posibilidad de generar otras formas de relación se dan de una manera más simple y más directa. Pero no hay problema. Entiendo lo del desacople,
y me interesa, y no lo estoy interpelando porque estoy interesado. Pero después de todo lo que hemos visto, obviamente que para los diputados aquí presentes es sumamente complejo entregar dineros públicos a instituciones que no están acreditadas, porque por el contrario lo que estaríamos diciendo es, porque así como nosotros estamos generando el incentivo perverso de buscar la acreditación a cualquier costo, lo que estaríamos haciendo en caso contrario es el incentivo a no buscar tener las condiciones para tener la acreditación y aún tener garantizado la obtención de recursos públicos. Entonces, me comprenderá que obviamente que ambas caras de la moneda son un problema. Entonces, quisiera saber en el modelo que usted propone cómo se resuelve ese problema. Hay una propuesta que nosotros hicimos y la puedo volver a reiterar. La hicimos como comisión. Bueno. Y estuvo en la discusión de la ley 21.091. Pero no puede hacer un... Diputado Bodilla. Si ellos tienen que hacer alguna sugerencia, que la hagan en una minutita, Okay. escrito a la comisión, si quieren adicionar algún comentario adicional, y punto. Ok. Sí, yo pensé que quería comentarla, ¿no? Doña Valesca. Presidente, esta vez no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por una razón muy sencilla. Sin ánimo de desmerecer el trabajo de ningún organismo autónomo, público o quien sea, en este caso la CNA, la acreditación, más que la Comisión Nacional de Acreditación, la acreditación en el caso de las universidades que han caído no asegura ni calidad ni demuestra absolutamente nada para los estudiantes que en el fondo han estudiado en estas universidades. Lo hemos repetido en reiteradas ocasiones en esta misma comisión. La Universidad del Mar estaba acreditada y cierra. Arci estaba en proceso y cierra. La Universidad del Pacífico pasó por un proceso de acreditación, se le niega la acreditación, en instancia de apelación se acredita. Entonces pasa que al final del día, para los estudiantes particularmente, lo único que acredita la acreditación, valga la redundancia, es que tu universidad no va a cerrar en 4 años porque va a contar, o por los años que la comisión decida acreditar, o en este caso el Consejo Nacional de Educación. Lo único que en el fondo viene a decir es que tu universidad no va a cerrar en la cantidad de años que te lo acrediten porque va a contar con recursos frescos del Estado durante todo ese tiempo, digamos. Pero no asegura nada más. Entonces, en ese sentido, me gustaría volver a preguntar lo mismo y ojalá que fueran lo más enfáticos posibles en la respuesta, que es en el fondo particularmente en el caso de la Universidad del Pacífico, no en el caso de la Universidad del Mar, ni de Arce, ni Iberoamericana, ni de otras universidades, particularmente en el caso de la Universidad del Pacífico. ¿Ustedes consideran que existió algún tipo de negligencia, error u omisión por parte de algún organismo público, en términos de que si la comisión ya había emanado este informe, que para mí está súper contundente, está muy bien elaborado? De hecho, yo jamás había visto un informe tan bien elaborado de ninguna universidad en términos de acreditación. Felicitaciones a quien lo haya hecho, de verdad, está genial. ¿Les parece que hubo eso, algún error, omisión, negligencia por parte de algún organismo público en tanto ya existía este informe? Se dieron las alertas necesarias por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, pero sin embargo se decide no investigar y no hacer absolutamente nada dentro de este proceso de acreditación con la Universidad del Pacífico. Gracias, presidente. Sí. No, aclarar que yo no estoy defendiendo la acreditación, yo estaba precisando por qué me parecía atingente a esta ocasión que comentara y que precisara la propuesta, nada más. No, pues porque es que no afirmé lo que usted señala. Yo comparto con el presidente Valesca la percepción de que los temas de gestión financiera o gestión corporativa de la institución son distintos a los temas de gestión docente, que al final uno depende del otro. La gestión docente finalmente colapsa si la gestión administrativa colapsa, y por eso la importancia que las nuevas pautas de acreditación institucional se le da a la sostenibilidad de carácter financiero. Pero, por ejemplo, si ustedes miran la acreditación de las carreras, en el caso de la Universidad del Pacífico, creo que del orden del 60%, puede ser cercano al 60%, de las carreras estaban acreditadas, con distintos años y con distintos niveles.
Nosotros normalmente, entre los antecedentes que como comisión tomamos en consideración, hacemos una matriz mediante la cual comparamos cuáles son los elementos en los que se relevan en las acreditaciones de las carreras para poder tener una mirada micro que nos ayude a la mirada más macro, a la mirada institucional. Entonces, es cierto que una institución puede contar con buenos profesores, puede tener carreras heterogéneas, pero algunas buenas carreras, y aún así la institución fracasar por problemas de tipo de la gestión corporativa, como sucedió con la universidad de ustedes. Entonces, que es distinto a la situación tal vez de la Universidad del Mar, en cierta forma, y que es diferente en cada caso. Cada una de las situaciones son un caso, por eso que a mí me parece muy bien que la Cámara de Diputados haya resuelto por un número bastante alto de parlamentarios crear esta comisión, porque el caso de la Universidad del Pacífico es distinto del caso de la Universidad Arcis, es distinto del caso de la Universidad del Mar, es distinto del caso de la Universidad Iberoamericana. Son otros los elementos que concurren, aunque hay algunas cuestiones de carácter más macro que pueden incidir y que pueden ayudar. Por ejemplo, el nuevo sistema de coordinación y las instituciones, la participación de la superintendencia. Por ejemplo, la diputada Girardi, cada vez que nos tocó venir a la Comisión de Educación, nos reprochaba por el hecho de que cómo no habíamos logrado prevenir una determinada situación. Y la respuesta que invariablemente nos tocó darle en ese momento, cosa que ahora, gracias a la disposición legislativa, se va a resolver, es que la Comisión Nacional de Acreditación no tenía facultades. Valesca preguntaba sobre facultades. No tenía facultades para poder de hacer seguimiento. Había una facultad mínima que solamente implicaba pedir información respecto de ciertas decisiones para poder tenerlas en consideración para el nuevo proceso de acreditación. Entonces, es distinto ahora. Ahora va a haber un seguimiento que se espera que será año a año y efectivamente se va a contar en el aparato del Estado. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en instalarse un aparato de este tipo? Yo creo que por lo menos mínimo 5 años para que pueda funcionar. Fíjense que la Comisión Nacional de Acreditación requirió al menos 7 u 8 años para poder estabilizar su funcionamiento con todos los altos y bajos que la Comisión pudo tener. Entonces, así como el diputado, por ejemplo, el diputado me parece que el diputado Belolio, no, el diputado Rey consultaba herramientas que faltan. Yo creo que las herramientas están en la medida que se puedan definir bien, pero ustedes van a tener que esperar que exista un periodo de transición para que esta institucionalidad se pueda instalar y pueda funcionar como se espera. Y ese periodo de transición no es menor a unos 5 años, al menos. Gracias. Diputado Rey. Diputado Rey, ¿está de acuerdo? Eduardo. Muchas gracias, presidente. Pero de verdad bastante breve. Lo que pasa es que hemos estado abordando la temática desde el punto de vista de los procesos institucionales respecto de la prevención y de lo que ha ocurrido. Y yo creo que nos falta abordar un tema que es, porque aquí lo señalaron recién, todo lo que tenemos hoy día en la institucionalidad no nos garantiza que no vuelva a pasar lo que ha pasado. Menos probabilidad hay, sí, pero no nos garantiza que vuelva a pasar. Por lo tanto, el tema es qué mecanismos nuevos se necesitan. Lo mismo otra vez, qué herramientas nuevas necesitamos en el administrador previsional, ¿no es cierto? Y en todo ese tema para que este trauma tremendo que ha ocurrido, esta desgracia enorme con todos estos jóvenes, no va a ocurrir y les podamos garantizar en parte continuidad de estudio. Eso, presidente.
Don Hernán. Sí, Quiero que usted tenga la última palabra, señor jefe. Volviendo un poco a la historia más que a los conceptos, yo creo que hay un par de cosas que pueden ayudar a entender mejor lo que ocurrió. No quiero decir que con esto exculpemos o nada, o culpemos a nadie. Mi primer punto, ¿hubo alguien o alguna institución u organismo del Estado que actuó con negligencia? Directamente mi respuesta es no. Lo que ocurre aquí, a diferencia de mirarlo de esa manera, es que esos organismos miraron esto teniendo a la vista distintas cuestiones en el tiempo. ¿A qué me refiero? Cuando el CNED emite su decisión de sí acreditar, y que entre paréntesis lo hace por el periodo mínimo existente, yo creo que a la vista tuvo, primero, otros antecedentes. Y segundo, una promesa, una nueva autoridad a las que les creyó. Nuevos antecedentes, nuevas autoridades, una promesa y su creencia. Yo en eso, perdóname, no puedo emitir un juicio de descalificación de ello y tampoco, mucho menos, de decir que lo hicieron con negligencia. En segundo lugar, hubo otra cosa que en la institucionalidad actual no va a existir, y es que esta universidad tuvo un periodo de acreditación de 2 años, terminado el cual no estaba obligada a volver a acreditarse. Y de hecho no lo hizo, postergó la presentación de todos sus antecedentes para una nueva acreditación más de 1 año. ¿Ya? Y yo lo sé, y todos lo sabemos, porque cuando quiso venir a acreditarse, no tenía cómo lograrlo, porque su situación financiera se había deteriorado aún más. Bien, y allí venía una nueva promesa de un nuevo aportante de recursos, diferente del anterior. Y nosotros tuvimos el buen juicio de decir que eso no era suficiente y que siguiera concursando, para ponerlo en términos tan llanos como ese. Y en consecuencia, eso tampoco ocurre hoy día. ¿Por qué? Porque la acreditación es obligatoria y porque se desata automáticamente meses antes de que termine la vigente, que es una diferencia no menor. Gracias, presidente. Está clara la respuesta. Don Juan Abardo. Gracias, presidente. No quiero... O sea, hay muchos temas que se han conversado y yo creo que ya ha sido suficientemente válida y profunda la explicación o las explicaciones que hemos escuchado. Yo no puedo dejar de comentar que, en primer lugar, valoro tremendamente el trabajo que hace esta comisión, porque de alguna manera me pone a mí, como jefe de la División de Educación Superior, en alerta respecto de que situaciones de este tipo no se vuelvan a suceder, no vuelvan a ocurrir. Y no es que dependan de mí que ellas ocurran, por cierto, digamos. Sin embargo, me hace ver que el drama que finalmente oculta situaciones de esta naturaleza hacen que debamos tener un rol casi más activo que el que la misma ley nos mandata a hacer. O dicho de otra manera, presidente, yo veo que uno de los elementos que en nuestras futuras reuniones como comité coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, el SINASES, que va a estar compuesto por la Superintendencia, la Subsecretaría, la CNA y el CNED, uno de los elementos que sin duda vamos a tener que tener en consideración y que vamos a tener que estar monitoreando es seguramente este. Entonces, yo insisto,
valoro el papel que juega esta comisión y desde ese punto de vista no tengo más que finalmente agradecerlo. En segundo lugar, hacer mención que existe, y esto no es un consuelo, pero sí es cierto que todos esperamos que situaciones de este tenor tiendan a disminuir en el tiempo. ¿Y por qué? Porque en primer lugar se establece una nueva institucionalidad que ayuda a este respecto. Y básicamente, ¿en qué ayuda? Primero, con la creación de la superintendencia. Se ha hecho hasta el cansancio. Todos hemos, de alguna manera, puesto nuestras esperanzas en la superintendencia de educación superior, que evidentemente no va a ser, no es superpoderosa, pero a través del desarrollo, por ejemplo, de modelos predictivos, va a poder de alguna manera anticipar situaciones financieras que vayan a conducir eventualmente a situaciones de insolvencia. O dicho de otra manera, hoy día la información que nosotros exigimos a las instituciones de educación superior es insuficiente en comparación con la que va a exigir la superintendencia y, por lo tanto, va a estar en manos de ella la posibilidad de anticipar que situaciones de carácter financiero puedan producirse en instituciones de educación superior. En segundo lugar, la ley establece que, a contar del próximo año, la acreditación mínima es por 3 años. La acreditación básica es de 3 años y, por lo tanto, ya no va a haber situaciones en las cuales vamos a tener instituciones acreditadas por 2 años. Eso marca, de alguna manera, sube el umbral, sube la vara, de manera tal de que aquellas instituciones que de alguna manera estaban en el límite, hoy, o más bien a contar de mañana, van a dejar de estarlo y, por lo tanto, esas instituciones que no se acreditan van a pasar a estar bajo la supervisión del CNED. Y, por último, ya lo decía también, se establece institucionalmente la existencia de este comité coordinador. Por último, presidente, no puedo también dejar de pasar y agradecer y valorar las palabras que tiene Valesca hacia mi persona. Y la verdad, presidente, es que no estoy acostumbrado a esto, pero más allá de eso, lo veo como mi obligación, en definitiva, digamos. Para mí no tengo opción de no estar aquí presente, por lo que yo decía al principio, y porque, al final de cuentas, la preocupación de este ministerio, mi preocupación pasa por los estudiantes, en particular por estos estudiantes que están pasando por un mal momento. Muchas veces veo con impotencia, y aquí perdone la confesión, veo con impotencia cómo pasa el tiempo y nos cuesta llegar a una solución concreta para los estudiantes. Estamos llenos de rigideces, el sistema está lleno de ellos, pero en definitiva nuestro norte, nuestra principal intención es poder darles una solución a estos estudiantes. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer una pregunta, don Juan, con respecto a los estudiantes. ¿Cómo estamos con los campus clínicos de la Iberoamericana? Está dentro del mandato de la comisión, ¿no? No. Digo que este tema está dentro del mandato. Que la otra vez me retaron por sacar un tema que no estaba dentro del mandato. Sí. Está bien, presidente. Lo vieron en el oficio que usted me mostró, digamos. Y sí. A ver, estamos trabajando, y cuando digo estamos trabajando es porque estamos a través del Ministerio de Salud viendo las distintas alternativas que vamos a tener. No es inmediato y no es rápido, y por eso yo le hablaba de las rigideces. Estamos conscientes, estamos haciendo todas las gestiones con el Ministerio de Salud para poder disponer de estos campos clínicos a la brevedad posible, y ahí esperamos simplemente que a través de estas gestiones y las que buenamente también pueda establecer el MinSal, poder dar una solución lo antes posible. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.